Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor nos regala para compartir su bendita palabra. Espero que allí donde usted se encuentra y a través de este medio en que la tecnología en sí nos permite comunicarnos, nos permite llegar hasta sus hogares, con esta bendita palabra de Dios, hoy para esta ocasión yo quiero compartir algo que está escrito en la palabra de Dios y se refiere al Evangelio de Juan capítulo 3 versículos 14, 15 y 16. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Y es precisamente a través de esta porción bíblica en donde vamos a ver cómo Dios quiere hablar a nuestro corazón, cómo Dios está interesado en usted, que hoy se permitió escuchar la palabra de Dios, en que hoy usted dejó todas sus actividades y decidió eh, alimentarse espiritualmente. Sabe que hay algo muy interesante de la porción que hoy nosotros leímos, porque los israelitas, al ver lo que sucedía en ese tiempo, y se dieron cuenta de que su pecado estaba dañándoles, que el pecado les estaba consumiendo. Porque la palabra de Dios, allá en el libro de Números, dice que muchas personas del pueblo de Israel morían mordidos por las serpientes, porque habían muchas serpientes allí. Entonces, este pueblo de Israel, dándose cuenta que esto era consecuencia del pecado, pidieron a Moisés que intercediera por ellos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que aquí nosotros vamos a ver exactamente lo que Dios hace. Dios les da un antídoto, que fue precisamente la serpiente de bronce. Y es por eso que aquí Jesús, el momento en que se dirige a Nicodemo, aquí en el Evangelio de Juan capítulo 3, él está hablando precisamente con Nicodemo y menciona a Jesús y le dice exactamente así como eh, él declara lo que habíamos leído: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, el levantamiento de aquella serpiente de bronce fue un símbolo de la muerte de Jesús, quien sería levantado en un madero, y por su sacrificio somos salvos y sanos. Entonces nos recuerda el poder de mirar a Jesús en todo tiempo. Ahora, el hecho es precisamente este. ¿Dónde está dirigida nuestra mirada? ¿A quién nosotros estamos viendo? ¿Qué es lo que nosotros esperamos? ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? ¿Dónde está nuestra vista? Inclusive en aquellas circunstancias tan difíciles, porque muchas personas, muchas familias están atravesando por dificultades. ¿Dónde está la mirada? ¿En quién están esperando? De aquellas personas que probablemente están contagiadas, la pregunta es: ¿dónde está su mirada?
¿En quién está esperando? Por esta razón, nosotros vamos a ver que mirar es, o hay la posibilidad que al mirar uno puede vivir, como aquí se lo menciona. Entonces, mirar solo a Cristo y el pecado será perdonado y no morirán. Quiero yo con esto mostrar exactamente de que de una u otra forma toda la humanidad pone su mirada en cualquier cosa, en cualquier circunstancia, y busca una solución a todos sus problemas. Y dentro de eso existen ocasiones que tomamos malas decisiones porque hemos puesto nuestra mirada en algo que realmente no nos va a ayudar. Regresando un poco eh, al acontecimiento mismo de donde se produjo o cómo se dio esta elaboración de la serpiente de bronce, está, como le mencionaba antes, en el libro de Números capítulo 21. Y entre esos, allí menciona en el versículo 8 y dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. El versículo 9 dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mire entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, como mencionaba antes, Dios dio un antídoto, que el momento en que ellos eran mordidos por una serpiente, ¿qué es lo que tenían que hacer? Únicamente subir su mirada a esa asta en donde estaba una serpiente de bronce. Y de esa manera ellos eran sanados. Viene precisamente un misterio en donde cómo puede ser posible o qué razón existía para que esto se dé. La muerte espiritual, recordemos aquí algo muy importante, que de una u otra manera lo que ellos estaban haciendo es librándose de la muerte natural, de la mordedura de una serpiente, al levantar su vista a la serpiente de bronce. Pero decía, la muerte espiritual fue destruida en la cruz y el aguijón del pecado fue quitado por un solo hombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, aquí vemos que esta serpiente de bronce apuntaba, era un símbolo de lo que iba a suceder posteriormente, cuando nuestro Salvador entregara su vida e iba a ser crucificado allí en la cruz. Es por eso que Pablo también, dirigiéndose en la primera carta a los Corintios, declara, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh serpiente, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede? Aquí nosotros vemos exactamente que no existe ya, o mejor aún, para tener mucho más claro, la situación de la muerte espiritual se vence en la cruz. ¿Por qué? Igual como la serpiente mordía al pueblo de Israel, ellos solamente levantaban su mirada a la serpiente de bronce.
Pero aquí nosotros estamos hablando del área espiritual. Cuando nosotros somos atacados por el pecado, ¿qué es lo que sucede? Nosotros morimos. Pero el momento igual de levantar nuestra mirada a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que sucede? Que Él nos da vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que representa? El bronce representa juicio. Y eso es lo que representaba también la serpiente de metal, el símbolo de Cristo. Por eso es que al que no conoció pecado, al que por nosotros se hizo pecado, entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Declara también allá en la segunda carta a los Corintios. Entonces, Jesús cargó todos los pecados de la humanidad. Y es allí precisamente en donde nos podemos dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo entregó allí su vida, pero cargando todos nuestros pecados. Es por eso que también, porque muchas personas muchas personas dicen que ellos son salvos. Y fue también mencionado en la reflexión del día viernes, ¿no es cierto? Que muchos dicen salvos, siempre salvos. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo importante? Que aquí nosotros nos podemos dar cuenta dónde está nuestra mirada. Nuestra mirada tiene que estar en el autor y consumador de la fe. Nuestra mirada tiene que estar en nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros analizamos todo esto también, recordando un poco de aquel tiempo en donde Jesús estaba aquí en la tierra, cuando Jesús caminaba sobre el mar, ¿qué es lo que sucedió? Pedro le dijo: si eres tú, deja que yo también vaya a ti, que yo camine sobre las aguas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que el momento en que Pedro caminaba, pero su mirada estaba en Jesús, él podía seguir dando pasos sobre el agua y no hundirse, no ahogarse. Pero el momento que él quitó la mirada de nuestro Señor Jesucristo y puso la mirada en la tormenta, en los vientos recios, ¿qué es lo que sucedió? Que inmediatamente él se hundió. De la misma manera, hoy por hoy, déjenme preguntarle, a usted que está escuchándome, a usted que me está viendo hoy, al transmitir esta reflexión de la palabra de Dios, ¿dónde está su mirada? ¿Está su mirada en el hombre? ¿Está su mirada en lo económico? ¿Está su mirada en la ciencia? ¿En dónde está su mirada? Cuando nuestra mirada tiene que estar en el autor y consumador de la fe. ¿Sí? La serpiente de bronce, recuerde, es un tipo de Cristo quien se hizo pecado por nosotros. Él cargó todos nuestros pecados. Entonces es por eso que ahí representa. Y hoy, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay algo que nosotros conocemos, ya sea por tradición, ya sea por costumbre, que hay muchas personas que su mirada lo tienen tal vez todavía en una serpiente de bronce. O tal vez está su mirada en alguna estatua, no sé, en alguna situación diferente en donde no le está ayudando en nada. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Le recuerdo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús aquí menciona algo en donde ese acontecimiento es similar a la obra en la cruz. Dios estaba dando el antídoto, como le decía, ¿para qué? Para la sanidad material, la sanidad física de una mordedura.
pero estaba apuntando a la sanidad espiritual, la sanidad de nuestro interior. ¿Para qué? El momento en que nosotros levantemos la mirada a nuestro Señor Jesucristo, Él nos da vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Que es necesario cambiar, que es necesario hacer lo recto. Y hacerlo recto aquí, a los ojos de quién, a los ojos de nuestro Dios, a los ojos de nuestro Salvador. Y es allí donde yo quiero en esta ocasión contar algo con relación a lo que sucedió en el reinado de Ezequías en Judá. Cuando Ezequías fue rey a los 25 años, ¿qué es lo que sucedió? Y esto está detallado allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, en donde dice la palabra de Dios que él, ¿quién? El rey Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Sabe qué? Hay algo muy importante. No significa solamente lo que hizo mi padre, lo que hicieron mis antepasados. Lo que más importa es qué es lo que yo estoy haciendo. Y si lo que yo estoy haciendo es o no es lo correcto. Entonces, ¿qué hizo este rey? Ezequías. El rey Ezequías lo primero que hizo es quitar todos los lugares altos en donde, ¿qué había allí? Imágenes, imágenes sin vida, imágenes que por costumbre de otros pueblos lo tenían. Cortó todos los símbolos de acera. Pero sobre todo aquí quiero mostrarle algo. ¿Qué es lo que hizo el rey Ezequías? El rey Ezequías hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué? Hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. ¿Qué quiero decir yo con esto? Mire, si en la palabra de Dios está escrito esto, de cómo Él procedió, ¿y sabe qué? Es algo que nosotros hoy también tenemos que hacer, quitar todas esas imágenes que realmente no nos están ayudando. Y si de una u otra manera estamos quemando incienso a ciertos símbolos, a ciertas cosas, como en esta ocasión menciona a Nehustán, que significa cosa de bronce. ¿Y qué es lo que pasaba? Mire, no es porque Moisés lo hizo, sino que simplemente sabiendo que eso era un símbolo, ¿qué es lo que dijo Ezequías? No, eso hay que romper, no más adoración, no más quemar incienso a algo que simboliza algo diferente. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo hoy por hoy? ¿Sabe? Hay mucha idolatría en nuestras vidas y sobre todo digo también al pueblo de Dios. A los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, también hay idolatría en nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que quitar eso y cambiar nuestra mirada, porque eso es lo que le mencioné. ¿Dónde está nuestra mirada? Nuestra mirada tiene que estar en Cristo Jesús. Y es por eso que declara allí que nuestra esperanza, que nuestra confianza, el momento en que nuestra mirada está en Cristo, está también nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Y todo aquello que puede estar aconteciendo en nuestras vidas, con seguridad, con la ayuda de Dios, nos va a dar la solución. ¿Por qué? Nosotros tenemos que seguir a nuestro Dios y no apartarnos de Él, sino que guardar. Nosotros debemos guardar los mandamientos que prescribió, que lo escribió a través de Moisés. Eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Entonces allí nos vamos a dar cuenta que la situación en nuestras vidas va a cambiar completamente.
¿Dónde está su mirada? ¿Aún está en la serpiente de bronce? ¿En Nehustán? ¿En esa cosa de bronce? ¿O nuestra mirada está en el autor y consumador de la fe? ¿Dónde está nuestra confianza, nuestra seguridad? ¿En la situación financiera? ¿En la situación laboral? ¿Dónde está nuestra confianza? Que son circunstancias que nos añadirá Dios. Porque la palabra es clara, la palabra lo dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. Dios conoce nuestras necesidades. Nosotros no tenemos que preocuparnos ni por la comida ni por el vestido, dice la palabra de Dios. Que Él nos proveerá, Él nos bendecirá, Él nos dará. Recuerde, allí en el desierto 40 años y su calzado no se consumía, su vestido seguía. ¿Por qué? Porque Dios sabe nuestras necesidades. De la misma manera, hoy, a pesar de cualquier circunstancia por la que usted esté atravesando, Dios tiene la provisión necesaria si su mirada está en Jesús. Entonces, es allí donde nosotros debemos darnos cuenta que cualquier situación que pueda estar pasando, Dios nos ayudará y nos dará la sabiduría para tomar la mejor decisión y llegar a la salida correcta. Por lo tanto, es allí que nosotros debemos también darnos cuenta que Cristo Jesús es la vida. Cristo Jesús es quien realmente nos da paz, quien nos provee, quien nos bendice, quien nos ayuda, quien ha permitido que todavía estemos nosotros escuchando hoy su bendita palabra y disfrutando de su creación. Allá en Romanos capítulo 5, de los versículos 18 al 21, declara algo maravilloso, pero en este momento yo le voy a leer solamente el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia en nuestro Señor Jesucristo, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es por eso que nosotros hoy tenemos que darnos cuenta que definitivamente tenemos que poner nuestra mirada en quien realmente nos puede ayudar. No pongamos la mirada en algo que no tenemos seguridad, porque el único camino, el único mediador, el único que nos puede ayudar es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allá menciona precisamente en la primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿A qué vida se refiere? Porque usted va a decir, pero si yo estoy vivo. No, estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando de que, recuerde, Dios nos dará la vida eterna si nuestra mirada está fija en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recordemos una vez más que la serpiente de bronce no era un objeto con un poder sobrenatural, no. Porque aquí nosotros podríamos decir y recordando, pero solamente le miraban y ellos se sanaban. Era el antídoto que Dios dio para que nosotros nos demos cuenta que luego debemos poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo, el que fue levantado en un madero para que Él nos dé vida eterna. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recordemos, porque hay un
solo Dios. Es algo que nosotros tenemos que grabarnos, que nosotros debemos darnos cuenta, que no hay varios dioses, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es allí como nosotros hoy podemos darnos cuenta que nuestro Dios Todopoderoso nos ha bendecido, nos ha cuidado. Ha habido la provisión necesaria porque Dios cuida de nosotros. Recuerde, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es allí donde nosotros no podemos quitar la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por este tiempo y recordando que no podemos confundir, no podemos mezclar aquellas imágenes. Recuerden lo que hizo Ezequías, el rey de Judá. Desechó todo, quemó todo e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, dice allí. ¿Por qué? El hecho es de que nosotros no podemos confundirnos. No nos dejemos engañar. ¿Por qué nosotros tenemos que poner la mirada en algo que realmente no sirve? Pongamos la mirada en quien nunca falla, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor bendiga poderosamente sus vidas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios. Y gozosos decimos, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.